revela las señales ocultas del anticristo. 7 advertencias divinas que no puedes ignorar. En el tercer año de Joacim, en una aldea remota de Judea, la atmósfera era densa. Un oscuro velo espiritual cubría a la comunidad. Elián, un joven de ferviente fe y devoción a las leyes de Dios, pasaba sus días en constante oración, buscando en las Escrituras la dirección divina. Conocido entre los ancianos de la sinagoga por su dedicación, pasaba horas meditando, clamor y súplica, mientras el viento traía ecos de preocupación sobre la llegada de un líder carismático que prometía liberación y unidad. Las conversaciones en el mercado giraban alrededor de visiones y señales en los cielos. La profecía resonaba, y el miedo comenzaba a anidar en los corazones de su gente. Una noche, mientras Elián ascendía a la montaña cercana para orar, un profundo silencio envolvió el lugar. En medio de la oscuridad, sintió la presencia de lo divino. Un susurro le penetró el alma como fuego. Mira las señales ocultas, no las ignores. Recordó las advertencias de Juan y las visiones de Daniel, sus palabras colocándose como estrellas en su mente, revelando un ominoso presagio de lo que estaba por venir. Elián sintió la misma perseverancia que tuvo Job en sus pruebas, sabiendo que su fe sería puesta a prueba en un tiempo de creciente oscuridad. Al regresar a la aldea, encontró a su amigo David, quien con ímpetu habló de su admiración por aquel líder que había conquistado los corazones del pueblo. Elián, golpeado por la revelación, comprendió que debía advertir a su comunidad aún a riesgo de ser tomado por alarmista. David, no puedes ver lo que se avecina. Este líder podría ser el engañador. Mantente firme en la fe. Es tiempo de discernir entre la luz y la sombra. Las palabras de Elián rebotaron en la plaza, pero las respuestas fueron mezcladas. Algunos se burlaron, otros hicieron oídos sordos, mientras el cielo comenzaba a moverse. Una tensión crecía en el aire. Relámpagos iluminaban el firmamento, como si el cielo respondiera a su lucha. Cuando un eclipse súbito oscureció el sol, las multitudes se agolpaban para escuchar a aquel líder. Elián sintió el estruendo de Dios en su corazón, sintiendo la urgencia de compartir la verdad. Este es el momento, clamó mientras corría hacia la plaza. El cielo nos está avisando. No sigan al que promete salvación sin la verdad de Dios. Recuerden a Esther, que actuó en tiempo de crisis. La multitud le miraba con asombro, algunos indecisos entre seguir la voz de un joven soñador o el llamado de un caudillo magnético. A medida que Elián hablaba, su voz resonaba con fervor, pero el miedo tomó forma, dispersando la multitud en voces de escepticismo. ¿Acaso lo que digo no resuena en sus corazones?, se preguntó, sintiendo el frío de la soledad. La fe de Job sostenía su espíritu, mientras las dudas de su pueblo se cernían pesadamente. La confusión se implantaba en los corazones. El hechizo del líder resultaba apremiante. Con el eco de su voz aún resonando en el aire espeso, Elián se detuvo, mirando al cielo, mientras el sol se ocultaba tras un manto de noche. ¿Sería esta la señal del fin o un nuevo comienzo? Mientras el viento llevaba consigo el murmullo de las dudas, y su alma clamaba por respuestas, Elián supo que las decisiones de su pueblo definirían no solo sus vidas, sino también el camino de la fe frente a la oscuridad que asomaba. En su corazón, un deseo ardiente por ver la gloria de Dios prevalecer, pero la incertidumbre seguía flotando, como un oscuro presagio en el aire denso. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Mientras la noche avanzaba, Elián se retiró a su lugar de oración, su mente luchando con el abrumador silencio del vacío que sentía en la respuesta de su pueblo. En el fondo de su ser, el eco de su clamor resonaba. ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué eligen la oscuridad sobre la luz? En un estado de fervor, se arrodilló en la tierra fría y clamó: «Oh Dios, revela tu verdad. Fortalece mi corazón y el de aquellos que estén dispuestos a escuchar». Las horas se deslizaban y, mientras la luna proyectaba su luz tenue sobre las sombras del pueblo, Elián sintió un ardor en su interior, como si el mismo Dios estuviera avivando una llama de esperanza. Fue entonces que un destello de luz lo atravesó. Una visión clara como la mañana iluminó su mente. Una imagen de un buen pastor que guiaba a su rebaño, en contraste con un lobo astuto y disfrazado. «Señor, dame palabras para advertir a tu pueblo», clamó, y una voz suave como el susurro del viento le respondió: «Así como los profetas de antaño, debe ser mi voz en tiempos de crisis». Al amanecer un nuevo día despertó a la aldea, pero la tensión continuaba en el aire. Elián, revitalizado por su encuentro con lo divino, inició su camino hacia la plaza. En su corazón palpitaba un deseo de guía para aquellos que estaban preparados para oír. Convenció a un grupo de jóvenes que conocía, personas que siempre habían mostrado curiosidad por las Escrituras. «Jóvenes, debemos reunirnos y hablar de lo que está ocurriendo. El tiempo de actuar es ahora». Se agolparon alrededor de Elián, cuya promesa de revelaciones divinas iluminó sus rostros ansiosos. Con el corazón palpitante, compartió la visión que había recibido. El buen pastor es nuestro Salvador, pero también debemos estar en guardia contra los engaños del lobo. Este líder que se alza está tratando de confundirnos con sus palabras seductoras. Mientras les hablaba, un murmullo creció en la multitud que se formaba a su alrededor. Más y más personas se unían, atraídas por el fervor de la voz de Elián. Aquellos que antes se habían burlado de él ahora estaban despertando a una peligrosa realidad. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, se acercó y preguntó: «¿Cómo discerniremos entre lo verdadero y lo falso?». Con pasión y referencia, Elián respondió: «El Espíritu Santo nos guiará, si estamos dispuestos a escuchar. Recordemos las Escrituras. No seguiréis a un profeta que no hable de acuerdo a lo que ya está escrito». Deuteronomio 18:22. La multitud resonó en un murmullo, su incertidumbre enfrentándose al incipiente fervor de la verdad. Sin embargo, en el horizonte, entre las sombras, la figura del líder carismático se perfilaba, aumentando en estatura y poder. Con un aire de autoridad, comenzó a hablar de promesas grandiosas y paz para todos. Elián sintió que se hacía aún más evidente la batalla entre la luz y las tinieblas que presenciaban. «Debo confrontarlo», se dijo a sí mismo. Mientras Elián avanzaba hacia él, una calma sobrecogedora impregnó el aire y un rayo rompió el cielo sereno, reflejando un bosquejo de angustia y esperanza. La multitud contenía la respiración, esperando lo que se avecinaba. Justo cuando Elián dio un paso al frente, una voz atronadora resonó en su interior. «Este es el tiempo de la revelación. Las decisiones que tomes este día alterarán el destino de muchos. ¿Estás dispuesto a hacer la luz en la oscuridad?». Aquella pregunta lo atravesó mientras el cielo se oscurecía nuevamente, como si el mismo universo estuviera aguardando la respuesta. El pulso de la historia continuaba, con la sombra del engaño acercándose y una esperanza vibrante palpitando en el pecho de Elián. En su espíritu, una tremenda asignación le aguardaba, mientras el destino de un pueblo pendía en la balanza. Y qué aquí, el día en que se darán señales en los cielos y cosas en la tierra, y el pueblo que camina en oscuridad verá una grande luz. Isaías 9:2. Así, Elián se preparó para enfrentar lo desconocido, sin saber que este momento marcaría el inicio de un cumplimiento divino, aún más grandioso. A medida que Elián se acercaba al líder carismático, sintió cómo el viento cambiaba, llevándose consigo los ecos de esperanza y llenando el aire con un tenso presentimiento.
Su corazón latía con fuerza, mientras sabía que cada palabra, cada mirada podría ser el principio de una guerra espiritual que había estado en la sombra durante años. Miró a su alrededor y vio a la multitud dividida, muchos cuyos rostros reflejaban la búsqueda de la verdad, y otros que caían en la trampa de las seducciones del lobo. «Pueblo de Dios», comenzó Elián con voz firme, «escuchen las advertencias que se han transmitido de generación en generación. Los profetas de antaño nos dejaron señales, y hoy debemos estar atentos. Este hombre puede hablar de paz y prosperidad, pero el verdadero camino no es fácil, y está lleno de sacrificios». El líder miró a Elián con desprecio, intensificando la atmósfera reverberante del asombro. «¿Qué sabes tú, Elián? Este es un nuevo amanecer. He venido a liberarles de las cadenas del sufrimiento. No quiere escuchar lo que el pasado basa. Yo traigo visiones de un futuro brillante», dijo, su voz envolviendo a la multitud en un manto de seductora promesa. Elián sintió que el momento se tornaba crucial. «No dejen que sus corazones se engañen. La paz que me ofrece no es más que un velo que oculta la destrucción. La palabra dice, así dice el Señor, puesta mi cara contra aquellos que profetizan sueños vanos». Jeremías 23:32. Las palabras de Elián reverberaron por la plaza, y algunos comenzaron a murmurar, cuestionando lo que creían. El pueblo, dividido, se dejó llevar entre la esperanza y el miedo. Mientras el líder comenzó a perder control de su audiencia, su rostro se oscureció por un momento. Elián notó una chispa de furia en sus ojos, una señal reveladora de que la batalla se libraba no solo en la tierra, sino en los cielos. «¿Creen que van a encontrar libertad en la sumisión?», continuó Elián, su valentía creciendo. «El verdadero liberador es Cristo, el buen pastor que nos guía por sendas de justicia. La Escritura nos enseña que muchos vendrán en su nombre, pero por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:20. Un silencio tenso se apoderó de la multitud, cargado con el peso de sus decisiones. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, comenzando a recordar las promesas de liberación que encontraban en su fe. Pero el líder, apremiado, alzó su voz en un grito que resonó como un trueno. «Soy yo quien trae la salvación. No escuchen a este necio. La verdadera libertad les pertenece a los que reflejan mi luz». Las palabras de Elián repicaron en sus corazones como un eco, resonando en sus almas. Llamados a ser luz del mundo, no se dejen cegar. Recuerden que el camino es angosto, lleno de tribulación, pero prometido a quienes perseveren hasta el final. Mateo 7:14. Al pronunciar esto, sintió la corriente del Espíritu Santo fluyendo a su alrededor, infundiendo fe y coraje en aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, repentinamente, el cielo pareció oscurecerse aún más, y un temblor recorrió la tierra. Las nubes comenzaron a reunirse ominosamente, como si el ciclo de la creación respondiera a la batalla espiritual por la que Elián luchaba. «El Señor ha dicho que vendrán tiempos de prueba, se desatarán señales en los cielos, y habrá maravillas en la tierra». Joel 2:30. Elián, viéndose acorralado, comprendió que sus palabras estaban alcanzando algo más profundo. Escuchen con atención. En los próximos días vendrán pruebas que marcarán la diferencia entre quienes son verdaderamente del Señor y los que se dejarán arrastrar por la oscuridad. Prepárense. La senda de la luz puede ser angosta, pero aquellos que sean fieles a su llamado verán la victoria. En ese instante, una nube de relámpagos iluminó el cielo justo sobre ellos, y Elián sintió que era un signo de lo que estaba por venir. Entre el caos de la atmósfera, escuchó la voz del Señor resonando en su espíritu nuevamente. «Los peligros son grandes, y el camino angosto, pero aquellos que confían en mí tendrán la recompensa». Así, con el corazón fortalecido y la misión clara, Elián se vio preparado para el desafío que nunca imaginó se avecinaría. Pero, he aquí, el día en que se hará evidente quiénes son los verdaderos hijos de Dios. La cosecha está lista, y la separación es inminente. La sombra del engaño se extendía como un manto en la oscuridad,
mientras las primeras señales del cumplimiento de las profecías comenzaban a manifestarse en su pueblo desafiante. ¿Cómo atravesarían este umbral y qué secretos de Dios serían revelados en el proceso? Solamente el tiempo y la fe guiada por la luz podrían desenredar los hilos de esta historia divina. Elián, con el corazón en llamas por la verdad, sintió el peso de cada mirada en él, como si las almas de aquellos hombres y mujeres busquen respuestas en un tiempo de confusión y desesperanza. El ambiente se tornó electrizante, y una tensión palpable llenaba el aire. Mientras las nubes avanzaban, acumulándose como una sombra ominosa, Elián recordó las palabras de su maestro. Aún en la oscuridad, una luz resplandece. Juan 1:5. Pueblo de Dios, exclamó nuevamente, su voz resonando como un clamor en la noche. No se dejen llevar por la ilusión de este falso profeta. El engaño puede llegar con dulzura, pero sus frutos traen amargura. La Escritura nos advierte, pero el que sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, 1 Timoteo 2:22. Hoy son llamados a discernir. Mientras hablaba, la multitud comenzó a moverse. Algunos se acercaron ansiosos, buscando entender el mensaje del hombre de Dios, mientras que otros retrocedieron, aterrados por la verdad que parecía amenazar su zona de confort. Las palabras de Elián se convirtieron en una espada de dos filos, cortando de la confusión y arrojando luz sobre la oscuridad que se cernía sobre ellos. El líder carismático, furioso, apretó los puños. La mirada de su odio dirigió hacia Elián, como si pudiera matarlo con solo desearlo. Tú no eres más que un obstáculo en mi camino. Los días de la duda han terminado. Hoy, el poder está en mis manos, y veremos quién tiene la última palabra en esta contienda. La multitud responderá a mi llamado. Soy el verdadero libertador. No se dejen engañar, gritó Elián, su voz resonando con autoridad. La salvación no se encuentra en un hombre. Aquellos que están en contacto con el Altísimo verán las verdaderas señales de su llegada. Cuando vean la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo. Mateo 24:15. Los tiempos que se avecinan exigirán discernimiento, pues muchos vendrán en su nombre, y engañarán a muchos. De repente, el cielo resplandeció con un rayo cortante que partió la oscuridad, y un estruendo retumbó en el aire, como si los propios cielos reaccionaran ante la rebelión de los hombres. Al mismo tiempo, Elián sintió que algo se movía en su interior, como un fuego que ardía y que lo instaba a seguir adelante. El día del juicio está cerca, y las señales se están manifestando. No estamos solos en esta batalla. El Señor de los ejércitos está con nosotros, y su nombre es poderoso. Al escuchar sus palabras, algunos comenzaron a temblar, llevándose las manos a la boca en un gesto de temor, mientras otros cerraban los ojos, buscando refugio en la verdad revelada. Elián continuó, la pasión encendida en su pecho. El huir del pecado y regresar a Dios es lo que traerá restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dungs Crónicas 7:14. Este es el tiempo de volvernos a Él. A medida que la tensión crecía, Elián preparaba el corazón del pueblo para lo que vendría. Pronto, se manifestarán señales en los cielos, y sucederán cosas grandes y terribles. En los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Sean atentos, porque el Espíritu de Dios se moverá en medio de su pueblo, y aquellos que buscan la verdad no serán avergonzados. Con cada palabra, Elián vio cómo algunos corazones comenzaban a quebrantarse, el temor de Dios brotando en ellos, mientras otros se aferraban con fuerza a sus ilusiones. Hagan una elección hoy, instó Elián. Decidan a quién seguirán. Cada paso que den, cada decisión que tomen, los acercará más a la luz o los llevará a la oscuridad. El tiempo es corto, una atmósfera de solemnidad se instaló en el lugar, como si el mismo cielo escuchara la súplica de Elián.
Una paz envolvente lo rodeó, mientras preparaba su corazón para la manifestación del poder de Dios en medio de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Entonces, en un susurro que resonó con la suavidad de un viento suave, Elián escuchó: «Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. La promesa de la presencia divina se asomaba en cada rincón, invitando a una transformación. Mientras la multitud se sumía en un estado de reflexión profunda, una revelación se presentó ante Elián, cimentando su resolución. Porque el próximo amanecer traerá no solo pruebas, sino también el cumplimiento de mi palabra. ¿Qué sucederá cuando el espíritu del anticristo surja, y aquellos que buscan complacer a sus propias pasiones sean revelados? Elián supo que la batalla apenas comenzaba, y aunque la sombra del engaño parecía ser abrumadora, la luz de Dios estaba a punto de brillar con un esplendor que cambiaría el rumbo de su historia. ¿Sería suficiente la fe de un pueblo para desmantelar la oscuridad que acechaba? El eco de la voz de Dios resonaba, dejando a Elián con una pregunta en el corazón. ¿Cuán lejos estaban de ver su plan soberano cumplido? Elián sintió que una sombra se cernía sobre el pueblo mientras las palabras de advertencia brotaban de su corazón, como ríos de agua viva. La multitud, sumida en el estruendo de la tempestad que se formaba en los cielos, parecía dividida. Algunos buscaban refugio en sus corazones, mientras otros persistían en su indiferencia ante la amonestación divina. «Escuchen, pueblo de Dios», continuó Elián, su voz resonando con un eco profundo que traspasaba las estériles construcciones de la incredulidad. «El Espíritu Santo me ha guiado a revelar las 7 advertencias que muchos ignoran, pero que son un faro en esta oscuridad. Preparémonos, pues lo que está por venir es grande y terrible». La multitud, ahora atenta, contuvo la respiración mientras Elián alzaba su mano, señalando hacia el cielo donde la tormenta se intensificaba. La primera advertencia: en los últimos días, muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Miren a su alrededor. ¿No es evidente el enfriamiento del amor en muchos corazones? Los falsos maestros se han multiplicado, seduciendo a aquellos que buscan una verdad que les acomode. Un murmullo de inquietud atravesó la multitud, y Elián sintió que era su deber continuar, la urgencia empujándolo hacia adelante. Segunda advertencia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Mirad, cómo los corazones se endurecen, ¿no ven los estragos del odio que nos rodea? El tiempo ha llegado para que el amor que procede del Creador resplandezca a través de sus hijos. La tormenta, como si respondiera a las palabras de Elián, estalló en un relámpago brillante que iluminó el rostro de los presentes. El buen pastor observó la ansiedad en las caras de sus oyentes, y repitió la advertencia. Tercera advertencia: cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. La calma y la complacencia son los primeros signos de la inminente tribulación. No se dejen engañar por la falsa serenidad que ofrece el mundo. Los corazones comenzaron a palpitar con fuerza, y Elián sintió un impulso renovado. Cuarta advertencia: pero como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. La inutilidad de la vida cotidiana absorbió a muchos entonces, como lo hace ahora. No permitas que tus ojos se cierren ante las señales de los tiempos. ¿Estamos helados ante la inminente llegada de nuestro Señor?, preguntó Elián, su voz resonando con desesperación. Quinta advertencia: serán como el polvo de la tierra, pisoteados por el juicio de Dios. Salmo 37:10. Lo que es temporal pronto será consumido, y lo eterno permanecerá. ¿Qué hay de tu eternidad? Un silencio reverente se instauró, y cada alma parecía meditar en sus palabras. Elián prosiguió con la sexta advertencia. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
La fe debe ser forjada en el fuego de la prueba. ¿Preparados están para sostenerse en la fe, aun en las tormentas que arrebatan paz y certeza? Por último, Elián tomó un respiro profundo. La séptima advertencia. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. La venida del Rey es inminente. ¿Y qué dirá el Señor de aquellos que no han estado velando? Aquellos que se han desviado del camino recto. Un susurro de pánico recorrió a la multitud, y Elián quedó en silencio, permitiendo que las palabras asentaran en los corazones. En ese momento de quietud, sintió la presencia poderosa y envolvente del Espíritu Santo. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? Pero antes de que venga, habrá señales ardiendo en el cielo y en la tierra, como en los días de Elías. El dolor de la justicia manifestándose. Elián miró hacia el cielo y sintió que en su corazón Dios estaba revelando algo profundo. El Maestro me muestra que no solo hay juicios en camino, sino que también habrá un gran avivamiento. Porque he aquí, yo derramaré agua sobre el que tiene sed, y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Las puertas de los cielos están abiertas para el que busca, y aquellos que clamen por una luz en la oscuridad hallarán el camino. La multitud, ahora en un estado de búsqueda, sentía palpitar la esperanza en sus corazones. ¿Pero estarás entre los que se mantendrán firmes y renuentes al engaño? ¿Cuán dispuesto estarás para entregarle tu vida a aquel que tiene el poder de levantar y restaurar? Mientras Elián hablaba, la luz del alba comenzó a iluminar el horizonte, y las multitudes se acercaron, algunos ya en rodillas, clamando por la misericordia divina. ¿Qué más estaría por revelarse al amanecer? El tiempo estaba cerca, y mientras Elián escuchaba el palpitar de las oraciones, la voz de Dios resonó en su mente, anunciando que la tempestuosidad era un eco de los tiempos que estaban por venir. ¿Cómo podría ser la humanidad preparada para el inminente regreso del Rey de Reyes? Elián, sintiendo la intensidad del clamor de su pueblo, se detuvo, dejando que el susurro del viento anunciara el nuevo día. La luz dorada del amanecer trajo consigo un significado renovado. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón, como un fuego que ardía en su interior. Se dirigió nuevamente a la multitud. Hermanos, el Señor nos ha advertido no solo sobre juicios, sino también de los engaños que han de venir. Debemos estar vigilantes. La llegada del maligno se acerca, y muchos serán seducidos por sus artimañas. Y él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tus Tesalonicenses 2:4. ¿Qué señales nos ha dejado el Señor para reconocer a este impostor? La multitud, ahora en el umbral del miedo y la esperanza, escuchó con atención. Elián sabía que expandería más allá de las advertencias que había proclamado. Primero, sus señales y prodigios serán de engaño. Mateo 24:24. Como el faraón se endureció ante las maravillas de Dios, también muchos se dejarán arrastrar por lo que parece asombroso, pero es solo un velo de oscuridad. No todo lo maravilloso proviene del cielo. Un silencio tenso se apoderó del lugar, y Elián miró a su alrededor, notando cuán profundamente la verdad de sus palabras empezaba a calar en el corazón de los presentes. En segundo lugar, el anticristo vendrá con una paz falsa. Porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera Tesalonicenses 5:3. No se dejen llevar por la aparente tranquilidad. El enemigo acecha como un león buscando a quien devorar. Con cada palabra, Elián sintió cómo la carga de la profecía descendía sobre él, intensificando su llamado. La tercera señal de su presencia será la persecución y la apostasía. La Escritura dice, «Aún entre vosotros se levantarán hombres que dicen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos». Hechos 20:30. La fe se probará en fuego, y muchos se alejarán. La multitud se conmovió. La sensación de urgencia impregnaba el aire. Cuarta advertencia.
Él será un maestro del engaño que presentará una nueva sabiduría, embrujando a muchos. Como dice su palabra, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. No se dejen llevar. La verdadera sabiduría se encuentra solamente en Cristo. Quinta señal, queridos hermanos. Y muchos serán ofendidos, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. En estos tiempos de tribulación, el amor se enfriará, y el hermano será enemigo del hermano. Estén firmes en el amor de Cristo, pues esa será su fuerza. Sintiendo que el Espíritu Santo le daba poder, Elián continuó. Sexta advertencia. Por lo cual, también Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Tesalonicenses 2:11. Aquellos que busquen la verdad en realidad se perderán en el abismo de la mentira. Cuídense de las palabras que parecen verdad, pero carecen de luz. La noche que se disipaba dejó un eco interminable de expectación. Finalmente, la séptima señal está en la adoración al anticristo mismo. Y adorarán a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Este es el reto más grande. La adoración a lo falso será tentadora para muchos en sus corazones cansados. Pregúntense, ¿qué es lo que realmente han puesto en alto en sus vidas? Elián sintió entonces la presencia de Dios saturando el aire en la que se envolvieron las palabras sagradas, como si el cielo mismo respondiera a su ferviente clamor. Pueblo mío, busquen refugio en el Altísimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Los tiempos son duros, pero su gracia es suficiente. El temor y la esperanza entrelazaban los corazones, mientras muchos levantaban sus manos hacia el cielo, deseando sinceramente ser contados entre los fieles. Elián, con la voz poderosa del Espíritu Santo guiándolo, concluyó. El tiempo de la misericordia es corto, pero aún hay esperanza. El Maestro me revela que, aunque hay vientos de juicio, el cielo se prepara para derramar una oleada de gracia. Porque vendrán días en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. ¿Estás listo para lo que vendrá? Así, el clamor de Elián se convirtió en eco de promesa, resonando en todos aquellos que estaban sedientos de verdad. El pueblo, anhelante, se dirigía hacia lo prometido mientras el cielo parecía abrirse, revelando un misterio aún más profundo en el plan soberano de Dios. ¿Qué más estaba reservado para aquellos que permanecieran fieles en medio de la tormenta, mientras el último eco de las palabras de Elián se desvanecía en el aire? Un extraño y profundo silencio había caído sobre la multitud. Cada mirada se dirigía hacia el horizonte, donde las nubes oscurecidas parecían formar un manto de advertencia. La atmósfera, cargada de anticipación y temor, resonaba con los murmullos del pueblo que debatía sobre la urgencia del mensaje. «Escuchen, pueblo de Dios», clamó Elián, su voz resonando con un fervor renovado. «No solo hemos sido llamados a discernir las señales del tiempo, sino a prepararnos para aquello que se avecina. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». 1 Tesalonicenses 5:2. No estemos en tinieblas, sino en luz, para que ese día no nos sorprenda. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Los rostros, aún pálidos por la inquietud, comenzaban a reflejar determinación. Elián notó la transformación en sus ojos, y esto avivó su espíritu. Aún en este tiempo de oscuridad, la luz de Cristo brilla en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mateo 5:14. ¿Cómo brilla tu luz en medio de este tiempo de prueba? Poco después, mientras Elián se sumergía en las oraciones intercesoras, el viento pareció soplar con mayor fuerza, trayendo consigo lo que se sentía como un susurro del cielo. Él se detuvo, en un instante sublime, como si las puertas del cielo estuvieran siendo abiertas ante las súplicas de su pueblo. «El Señor está hablando, escuchen con atención», dijo. Entonces,
Una voz resonó en el corazón de Elián, como un fuego en su interior. Había llegado el momento de revelar más allá de lo que habían escuchado. Pensaba. El pueblo debe conocer la profundidad de la traición que se avecina. Con eso, Elián se levantó y unción divina envolvió sus palabras. Ahora, escuchen las advertencias del cielo. La primera advertencia es la traición silenciosa. El amigo de uno puede convertirse en enemigo. Salmo 41:9. Muchos que se alzan como ciudadanos de la luz, se infiltrarán como sombras en la congregación. Deben estar alerta, manteniendo el discernimiento agudo. La multitud respiró profundamente, sintiendo la gravedad de la revelación. Elián continuó. La segunda advertencia es la obsesión por los placeres temporales. Si muramos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:11-12. La búsqueda de bienestar material será una trampa que los distraerá de su propósito eterno. El sentimiento de urgencia creció en la congregación. Elián levantó la mano, pidiendo silencio. La tercera advertencia es la división. No puedo permitiros ser apartados unos de otros. 1 Corintios 1:10. El enemigo buscará dividir, sembrando cizaña entre los hermanos. Resistamos juntos en unidad. Las palabras de Elián resonaban en los corazones como ecos de profunda verdad. La cuarta advertencia, continuó, es la seducción de la falsa espiritualidad. Los espíritus son probados. 1 Juan 4:1. No acepten todo lo que parece ser de Dios sin ponerlo a prueba. El espíritu mentiroso se disfraza como ángel de luz. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Elián vio que los rostros se tornaban serios, comprendiendo la profundidad del mensaje. La quinta advertencia es sobre el enfriamiento del amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Cuiden sus corazones, que el amor del Maestro florezca en su interior, y no se marchite. Con cada advertencia, un sentido de responsabilidad se intensificaba. Elián se sintió impelido a comunicar lo que el Señor le había revelado. La sexta advertencia es la tentación de abandonar la congregación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. La comunidad es nuestra fortaleza, no caigan en la trampa del aislamiento. Finalmente, con voz solemne, Elián pronunció la última advertencia. La séptima advertencia se refiere a la prueba de la fidelidad. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. Mantengan la fe, aunque las pruebas sean intensas, porque el que persevera, recibirá la corona de vida. Con el viento susurrando a su alrededor, Elián cerró los ojos, sintiendo la poderosa presencia de Dios. El tiempo de las anunciaciones ya no solo del juicio, sino de la gracia se acerca. He aquí, que yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Miren hacia el cielo, pues, ¿no es este el tiempo para que se cumpla la promesa y se manifieste la gloria del Señor? El pueblo, con sus corazones prontos y anhelantes, se unió en alabanza mientras Elián terminaba, con la convicción de que las puertas del cielo se abrirían pronto a los que buscaban con sinceridad. Pero el eco permanecía en el aire. ¿Qué más misterios y promesas aguardaban aquellos que perseveraran fieles en la adversidad? El viento continuó soplando entre los árboles, trayendo consigo un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Elián, con el corazón palpitante, abrió los ojos y se dirigió una vez más al pueblo. No solo se os han dado advertencias, sino también promesas. En medio de esta agitación, Dios busca activar dentro de ustedes un espíritu de valentía y fe. Una tensa expectación impregnaba el aire, cada persona a la espera del siguiente mensaje consagrado que brotaba del corazón del profeta. Recordad lo que el Señor ha dicho. Seréis como la salida del sol en su esplendor. Malaquías 4:2. Los días que enfrentaremos son de desesperación, pero han de florecer en esperanza aquellos que confían en su nombre. En ese instante,
Una nube oscura se precipitó sobre el lugar, como si el cielo mismo se intranquilizara ante lo que Elián estaba a punto de declarar. El tiempo de prueba, hermanos y hermanas, es inminente, y vuestros corazones serán probados en el crisol del fuego. He aquí, que yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Estad atentos, pues el mensajero no siempre es conocido. De repente, una conmoción se alzó entre el pueblo, murmullos de intriga y miedo. Una voz entre la multitud gritó: ¿Qué significa esto, Elián? ¿Acaso habrá un enemigo que venga a atacarnos? La tensión en la congregación era palpable, y Elián percibió la necesidad de proclamar la verdad. Los enemigos no siempre son visibles ni están lejos, explicó Elián con fervor. Pueden ser aquellos a quienes amáis y en quienes confías. La Escritura dictamina: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Prestad atención al fruto de aquellos que están a vuestros lados, porque el enemigo se disfraza como uno de vosotros. Un murmullo de inquietud se intensificó. No os atemoricéis porque también recibiréis protección divina, continuó Elián, sintiendo el ardor de la convicción en su pecho. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en las tribulaciones. Salmo 46:1. Aún en medio del caos, la mano de Dios se extenderá sobre su pueblo. El pueblo comenzó a murmurar en voz baja, buscando aliento en las palabras de Elián. Al enfrentar la adversidad, recordaréis que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Vuestra vulnerabilidad es un punto de conexión con el cielo. No oculten su sufrimiento, sino abran su corazón a la consolación divina. Con un fervor creciente, Elián se sintió impulsado a lanzar una advertencia aún más sombría. Las sombras están cerca, y su malévolo maestro busca introducir su veneno en medio de nosotros. Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Tengan cuidado, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. No se dejen arrastrar por la seductiva voz que promete paz sin santidad. Las caras del pueblo se tornaron de la incertidumbre a una feroz determinación. Este es el momento para levantarse y ser fortalecidos. Esta es nuestra hora para brillar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Los cielos se abren sobre aquellos que claman su nombre. Mientras Elián proclamaba estas verdades, dos figuras emergieron de la multitud, hombres con rostros conocidos. Uno de ellos, un anciano de venerable respeto, no pudo contener su voz. Elián, ¿qué hay de la esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza en medio de esta adversidad? Elián sintió que el peso de la atmósfera presionaba contra su pecho, pero dejó que la paz del Señor lo invadiera. La esperanza no se ha ido, porque la esperanza no confunde. Romanos 5:5. En el último día, nuestra redención está cerca. He aquí, que vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Las promesas de Dios son fieles, y el que ha comenzado la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. El pueblo, ahora con la determinación renovada en sus corazones, clamó en voz alta. Pero en el fondo, la inquietante pregunta resonaba en sus pensamientos. ¿Estaban realmente preparados para lo que estaba por venir? ¿Qué más depararía el futuro, y qué papel jugaría cada uno en los tiempos oscuros que se avecinaban? La hora de la revelación aún no había llegado, y las nubes en el horizonte seguían acechantes, guardando el secreto de los planes soberanos de Dios. En medio de la creciente turbulencia, Elián sintió un impulso divino que lo llevó a interceder aún más por su pueblo. La congregación, visiblemente afectada por la advertencia, aguardaba cada palabra del profeta como si de un maná del cielo se tratara. Elián alzó su mano hacia el cielo y con voz firme declaró: «Atención, pueblo de Dios, aún hay más sobre lo que acecha en la oscuridad. Preparad vuestros corazones, y cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios». Lucas 21:31. Los murmullos se apagaron,
El silencio reverberaba la gravedad de la declaración. Elián continuó. Bajo esta sombra ominosa se ocultan signos que no debéis ignorar. Si los ojos de vuestra fe están despiertos, reconoceréis lo que el Señor está revelando. El anticristo ha dejado sus huellas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Por tanto, no os dejéis llevar por promesas de poder y prosperidad que no provienen del Altísimo. Cada palabra de Elián se sentía pesada como el hierro, pero también como un fuego que purifica. En su interior, el profeta sabía que la exposición de estas verdades era vital. Las primeras señales son sutiles, como las hojas que caen en otoño antes de la tormenta. El desánimo y la incredulidad habitan en aquellos que olvidan la fidelidad de su Dios. ¿No saben que Dios no puede ser burlado? Gálatas 6:7. Cuidado con las voces que prometen alivio sin obediencia. El anciano que había preguntado anteriormente, ahora con un semblante más preocupado levantó la mano. ¿Cómo discerniremos entre el verdadero mensaje y la falsedad? ¿Acaso no se levantarán aquellos que hablen con lisonjas y promesas dulces? La mirada de Elián se intensificó mientras respondía. Recordad, queridos hermanos, que la verdad de Dios siempre es acompañada por la luz. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si la palabra no está alineada con las Escrituras, es un canto de sirenas que busca desviar a los incautos. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis vida. Al escuchar esto, un joven de la multitud se levantó y con voz entrecortada preguntó, ¿cómo podemos mantener nuestra fe firme en medio de tanta confusión? ¿Qué sucederá si caemos en la tentación? Elián, con compasión en su mirada, replicó, la respuesta reside en el cimiento de la oración. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Vuestra relación con el Señor es la armadura que protege vuestros corazones. Él ha prometido en su palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31:6. En cada tentación, Él siempre proveerá la salida. 1 Corintios 10:13. Los corazones de la multitud comenzaron a arder con esperanza, pero Elián sabía que aún había más desnudeces que el pueblo necesitaba escuchar. Y contemplad esto. Habrá aquellos que se levantarán con el poder de señales y prodigios engañosos. Y con todo poder y señales y prodigios mentirosos, 1 Tesalonicenses 2:9. Por lo tanto tendréis que discriminar entre los maravillosos y los engañosos. El pueblo se estremeció ante tal advertencia. Un escalofrío recorrió la congregación. Elián sintió que el aire estaba cargado de una asistencia divina, y continuó. No confiéis en lo que veáis, sino en lo que prometió el que es fiel. Las tribulaciones revelarán el oro genuino que hay en vuestros corazones. Mientras Elián hablaba de las pruebas y de la fe reforzada, la nube oscura que se había cernido sobre ellos comenzó a disiparse. Horizontes de luz se asomaban, y en ese destello Elián anunciaba, y he aquí, el Señor anuncia aún más, vuestras luchas son parte de su plan soberano, porque los afligidos no será olvidado para siempre. La esperanza de los pobres no perecerá eternamente. Salmo 9:18. El pueblo, cautivado entre la lucha y la esperanza, empezaba a discernir con claridad. Elián, sintiendo la presión del cielo, concluyó. En esta hora decisiva, movidos por pasión y fe, recordemos siempre esta promesa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero en ese instante, un rayo de luz iluminó el cielo y otros comenzaron a gritar. Mira, Elián, el horizonte destella. La inquietud llenó el aire nuevamente, mientras Elián miraba hacia el cielo, sintiendo que algo asombroso estaba a punto de ser revelado. La última señal sobre el misterio del anticristo, que desataría la realidad de la lucha mundial que se avecinaba en tiempos oscuros. Elián observó el cielo con asombro mientras las nubes iban disipándose, revelando un horizonte resplandeciente que parecía hacer eco de las promesas divinas.
El murmullo de la multitud creció a medida que los corazones latían con expectación. Sabía que lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo. Con voz llena de fervor exclamó: «Escuchen, pueblo de Dios, porque el tiempo ha llegado para que se manifieste la verdad en la sombra de la oscuridad. Quizás lo que veáis hoy sacuda los fundamentos de la fe, pero, recordad, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Las figuras de la multitud se agolpaban entre temores y esperanzas. Elián sintió la obra del Espíritu Santo fluir en su ser, apremiándolo a continuar. El anticristo no solo será conocido por sus engañosas palabras de paz, sus señales particulares marcarán el inicio de un periodo de gran tribulación. Debéis estar preparados para reconocer sus huellas antes que sean reveladas en su plenitud. Se hizo un silencio reverente mientras Elián continuaba. La primera señal que debéis tener en cuenta es su carisma excepcional. Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:5. No os dejéis llevar por el encanto superficial, porque detrás de una voz dulce puede ocultarse la mayor de las maldiciones. Mientras hablaba, Elián sintió que el viento traía consigo un susurro del cielo. Una brisa suave envolvía a la multitud, casi como una invitación a prestar oído, y la reverberación de sus palabras resonaba profundamente en los corazones de aquellos que deseaban ser fieles. La segunda señal es la aparición de prodigios y maravillas engañosas, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mateo 24:24. No todo lo que deslumbra proviene del cielo. Conoced la palabra y seréis capaces de discernir. Una angustia creciente llenó la plaza, pero Elián, compasivo, continuó con firmeza. La tercera señal es un fuerte ataque contra la fe de los santos. El enemigo utilizará la persecución para desanimar a los fieles, como se ha dicho. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Un silencio de tensión envolvió la escena al pronunciar estas palabras, el temor anidando en algunos, mientras otros se mantenían firmes. Elián sintió la necesidad de alentar al pueblo, mas recordad, no ha sido el tiempo de huir, sino de permanecer firmes. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Esta es la oportunidad de demostrar vuestra lealtad al Rey. Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. La multitud, ahora animada por sus palabras, comenzaba a sentirse fortalecida. La cuarta señal será la creación de un sistema global que promueva la adoración al anticristo. Y le adorarán todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:8. Este culto a la personalidad aplanará el camino para la idolatría, mientras muchos se dejarán llevar por la corriente. «Y no olviden la quinta señal», exclamó Elián, sabiendo que debía ser directo y honesto. «La corrupción de la moralidad. Y no se ha levantado el hombre de pecado, el hijo de perdición». Segunda Tesalonicenses 2:3. Los corazones endurecidos a la verdad permitirá la proliferación del pecado. Estén alerta, no cedan ante los valores del mundo. El aire se volvió denso, colmado con la mezcla de temor y esperanza que se entrelazaba como hilos de un tapiz. Elián, sintiendo el peso de cada palabra, vio el deseo de sus hermanos por entender lo que estaba por venir. La sexta señal será un tiempo de gran confusión, donde muchos dudarán de la fe, y la fe de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Mantente firme en la verdad. La fe no es solo un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente de confiar en Dios, en medio de las tormentas. Y finalmente, Elián anunció: la séptima señal es el establecimiento de su reino terrenal a través de la fuerza en lugar de la verdad. Y se le dio poder para hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Aquellos que se resistan se enfrentarán al caos y la discordia. Sin embargo, recordad, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
La multitud comenzó a dejar escapar murmullos de temor y condena, pero Elián, con voz ferviente, les animó. La luz siempre vencerá a las tinieblas, y la verdad se alzará sobre la mentira. Y en aquel día, los que temen el nombre del Señor serán como el sol que sale en su fortaleza. Jueces 5:31. No tengáis miedo, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Mientras Elián concluía su revelación, el cielo que se había oscurecido anteriormente empezaba a mostrar signos de luz. El eco de sus advertencias resonaba en el corazón de aquellos dispuestos a escuchar la voz del Altísimo. En ese instante, un silencio sagrado descendió sobre la asamblea, y Elián sintió que el mismo cielo estaba proclamando una verdad, un eco de aquellos que estaban dispuestos a permanecer firmes en medio de la tormenta. Las expectativas estaban en el aire. ¿Qué sucederá en el tiempo de las señales y de la oscuridad? Los corazones de todos estaban envueltos en preguntas, y Elián sabía que, al final de todas las cosas, el gran plan soberano de Dios se revelaría en toda su gloria. Así se cernía una nueva era, mientras los ojos del pueblo se mantenían fijos en el horizonte, soñando con el amanecer de un nuevo día, y la revelación de toda la verdad divina por venir.